VM Radio presenta. Hola, buen día, amigos de China está de pie. Con mucho gusto y mucha emoción de estar hoy en el cierre de año calendario, casi el cierre de nuestra segunda temporada. Y preparamos hoy un programa especial, una edición especial. Y los que nos han seguido en esta primera y segunda temporada, pues han visto la gente tan importante, tan conocedora del tema, que ha hecho que este programa sea cada vez un mayor éxito y un punto de encuentro para todos los expertos del mundo hispano, que es lo que buscamos ser. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la habilidad de una persona está en cómo se sepa desarrollar de personas más hábiles o más talentosas que él. Y ese es un principio que estamos aplicando acá y hoy por mucho tenemos a tres gigantes, Jorge, Daniel y Eduardo, que ya algunos ya los conocen, de su gran experiencia y conocimiento que tienen sobre China. Y eso nos da mucha autoridad moral, mucha base de poder transmitirles lo que realmente está pasando, en donde hay un protagonista como es China, con un desconocimiento y una desinformación provocada, financiada, y esta combinación de estas dos ignorancias hace cosas catastróficas. Ahí es la gran oportunidad de China está de pie, de un mundo que tenemos por aclarar y lo que más nos apasiona, darles a conocer esa parte buena, esa parte que está cambiando el mundo y cómo se está dando. Entonces, me permito presentarles, vamos a comenzar con Daniel, que está desde China, desde Shanghai, que luego me corrigen que no es Shanghai, es Shanghai. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal? Buenos días por allá, buenas noches. Por Buenas acá, un gusto enorme noches. participar en el programa. Casi tu madrugada, ya son las 12 de la noche por allá, ¿no, Daniel? Así es, así es. Pues Daniel, para empezar con la mesa redonda que tenemos ahora, sí, y bueno, pues bienvenido, que esta es tu casa, China está de pie, te agradezco, ya hemos tenido la oportunidad de trabajar. Si quieres compartir el auditorio, ¿qué es lo que estás haciendo tú ahorita en China y por qué estás allá en estos tiempos? Sí, con todo gusto. Mira, yo soy profesor asociado de la Universidad Sun Yat-sen, que es la más importante del sur de China, y dentro del sistema universitario de China es la octava, séptima, normalmente, bueno, depende de cada ranking, ¿no? Pero está Ujú. dentro del top 10 de las universidades de China. Y 22 a Eh, nivel mundial, ¿no? sí, bueno, es una de las también de las más competitivas a nivel Ujú. mundial, sí. Entonces, Así es. yo me encuentro acá en la universidad, tiene varios campus aquí en la provincia de Guangdong o provincia de Ujú, Cantón, ujú, castellanizado. El campus más importante está en Guangzhou, en la ciudad de Guangzhou, la capital de Guangdong. Y otro campus está precisamente en la ciudad de Shenzhen, que tiene frontera con Hong Kong, mientras que la ciudad centro, Zhuhai, tiene frontera con Macao. Y bueno, todas estas están aquí en la zona de la Gran Bahía. ujú. Yo parto clases en la licenciatura de español y también a estudiantes de otras carreras. Sin embargo, lo que yo imparto es América Latina. Yo les brindo un panorama de la cultura, la política, la economía de América Latina, que conozcan un poco sobre los negocios en América Latina. Ese es en lo que me enfoco. De hecho, mi área de trabajo es en el Centro de Estudios Latinoamericanos, aquí en la Universidad Sun Yat-sen. Pues bienvenido, Daniel. Ya desde ese punto, desde ese lugar tienes mucho que compartirnos. Y si me lo permites, vámonos ahora con Eduardo. Eduardo Sili, de la Universidad Metropolitana. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a esta tu casa. China está de pie. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación a este programa. Gracias, Eduardo. Tuve la oportunidad de platicar contigo a través de un amigo mutuo que es Víctor Ladreda, también amigo de Daniel, que él es quien representa a Weilai, es nuestro director en China. Y bueno, me ha dado mucho gusto y por eso me permití, amigos del auditorio, invitar a Eduardo, porque es difícil, casi excepcional, encontrar a alguien que pueda opinar con sustento, bien investigado, con esa autoridad. Y me ha dado mucho gusto ver tus cápsulas, Eduardo,
lo rápido que son, los dinámicas que son para los jóvenes y lo bien informada y lo bien sustentada. Te felicito de nuevo aquí al aire por el trabajo que estás haciendo y pues por ese talento me permití y gracias por aceptar estar con nosotros acá en China de Está de Pie, Eduardo. No, al contrario, gracias. Pues si quieres platicarnos, así como Daniel, brevemente que el auditorio conozca quién es Eduardo, qué es lo que estás haciendo y por qué eres experto en China. Pues no sé si soy experto en China, pero sí me dedico a estudiar al país asiático. Yo soy profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en el Departamento de Política y Cultura, área de Política Internacional, y ahí me dedico precisamente a estudios sobre China en particular, dinámicas en Eurasia en lo general, y pues desde toda mi vida profesional me he dedicado al estudio y a la investigación sobre China, particularmente sobre relaciones internacionales y política exterior. Entonces, pues sí, ahí estamos. En pocas palabras, un apasionado de China, ¿no? Como los que compartimos este programa. Sí. Gracias, pues bienvenido, Eduardo. Ahorita comenzamos con la mesa. Jorge Galván tenía problemas un poco de audio. No sé si ya está aquí Alberto o Jorge con nosotros. Ya está acá Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo hasta Baja California. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy contento de cerrar contigo el año. Buen representante mandaron del Centro de Estudios de China, Baja California, con el gusto de presentarte a Daniel y a Eduardo, otros al igual que tú, grandes expertos sobre el tema. Y si quieres platicar, el autor ya te conoce un poco más por tu participación, platicarles a Daniel y a Eduardo qué es lo que haces y quién eres, Jorge. Bueno, soy profesor investigador acá en la Universidad Autónoma de Baja California, en el campus de Tijuana en particular, la única ciudad de todo México con un consulado de China. Y imparto clases relacionadas al entorno económico y a finanzas internacionales. Y de unos años a la fecha nos hemos concentrado un grupo de compañeros y un servidor en estudiar más a fondo la relación que tiene China con México y en particular con Baja California. Entonces, somos, al igual que los compañeros, apasionados de estos temas internacionales y pues tratamos de aportar un poco a que el auditorio conozca más de esta superpotencia llamada China. Así es, que hay una gran beta ahí que tenemos por aprovechar y por descubrir. Pues ya para comenzar en esta mesa, y si me permiten moderar, el tema de hoy es, como les decía al principio, esa gran desinformación financiada, patrocinada como parte de esa guerra comercial, y sumada a esa gran ignorancia que hay, pues por cuestiones de modelos educativos, vamos a simplificarlo así, pero incluso en la parte de que cuando me invitan en los consejos consultivos de universidades, pues les hago ver ese enorme abismo que hay de no contar la historia y lo que ha pasado en Asia cuando ha sido un protagonista durante siglos, ¿no? Esa suma de esos dos es la oportunidad que tenemos para aclarar. Y hoy particularmente estamos muy contentos, todos los que estamos vinculados con China, por esa apertura que se dio en estos últimos días y que abre la oportunidad y la esperanza de que ya vamos a poder viajar y retomar. Nos comentaba Víctor Ladreda hace 48 horas de las noticias que estaban en los medios de comunicación, de que se esperaba que para marzo ya China ya tuviera la normalidad del 2019. Ese entorno, y me permito empezar contigo, Daniel, pero apoyamos en un comentario de Eduardo, es esa terquedad o esa resistencia que hay de conocer a un país que está encabezando ya ese liderazgo, esa hegemonía que podría incluso llamarse, como la llamó Eduardo. ¿Cuál es el reto que tenemos para realmente hacer esa conexión entre el mundo hispano y China, Eduardo? ¿Yo o Daniel? Daniel. Sí, yo creo que hay un, pues es que hay mucha desinformación en torno a China. También es cierto que es una sociedad muy diferente a la que estamos acostumbrados los latinoamericanos. Yo me he especializado en América Latina desde mis estudios de universidad
hice luego una maestría en estudios latinoamericanos y bueno, todos mis estudios, mis publicaciones han sido en torno especialmente a América Latina, ¿sí? Entonces, he podido recorrer muchos de los países de América Latina y realmente al venir a China es que es un choque cultural, lingüístico, de cosmovisión, etcétera, enorme, ¿sí? Entonces yo creo que la mejor forma de generar ese puente entre China y América Latina, pues es compartiendo experiencias, investigando más, brindando información más de primera fuente, ¿no? Y evitar en este caso, yo creo, a veces eso, triangular información. Como bien dices, hay veces que se genera información desde ciertas agencias, desde ciertos lugares que más que informar, a veces desinforman. Y que muchas personas que hablan a veces de China no conocen y es más, ni siquiera han venido. Entonces, bueno, en ese sentido me siento pues muy halagado por la invitación y por poder compartir y participar de esta dinámica. Hay una enorme oportunidad, Daniel, y me voy contigo, Eduardo. Lo hemos platicado, gente que ha vivido en China, gente que lo ha vivido muy de cerca, pero también hemos compartido mucho que hay una gran afinidad. Hay esa diferencia que marcaba Daniel muy bien, pero esa afinidad que tenemos el pueblo latino, el pueblo hispano, con los chinos en cuestión de la estructura familiar, de los valores. Te pongo un ejemplo, lo del el Día de Muertos, por ejemplo, cómo ambas culturas lo celebran. Sobre esa afinidad versus esa diferencia, ¿qué es lo que nos puedes comentar, Eduardo? Sí, gracias. Pues yo siempre he considerado que a pesar de la lejanía, como bien dices, hay muchas coincidencias culturales que nos permitirían entender al otro, vamos a decirlo, de una manera, vamos a decir, menos traumática como usualmente se suele pintar, porque por ejemplo, cuando yo animo a mis estudiantes o a la gente en general, ¿no? Pues hay que acercarse a China, empiecen con el idioma, por ejemplo, se asustan, ¿no? Es que, ay, no, ¿cómo? Pero pues diste un muy buen ejemplo, ¿no? El asunto, por ejemplo, del culto a los ancestros en China y el Día de Muertos aquí en México es una cuestión que podemos entender tanto en China como en México, particularmente en México. Pero además, a mí me gustaría destacar algo que ha sido olvidado de la, vamos a decir, de la memoria histórica nacional, que es que en la identidad mexicana hay elementos asiáticos, producto de la Nueva España, producto del Galeón de Manila, mal llamado Nao de China, por cierto, y que, bueno, de alguna manera la identidad novohispana o proto-mexicana, que también a lo mejor puede ser el caso de Perú también es muy, muy emblemático. Si uno va a Lima, encuentra mucho elemento asiático en la ciudad, al grado que ya formó parte de su identidad, porque obviamente Puerto de Acapulco, Puerto de Callao, entonces hay un elemento identitario que hemos olvidado, pero que tal vez sería bueno reflexionar sobre eso, porque nos ayuda a acercarnos a este país que, como bien lo decías, está en ruta hacia la hegemonía, pero estrictamente hablando, ahora es la segunda economía en orden planetario. Entonces, tenemos que aprender a lidiar con ellos, tenemos que entenderlos para poder relacionarnos de manera exitosa, ¿no? Y no a partir, como ya lo dijo Daniel, pues de la triangulación de la información o de la desinformación o de la producción de información sesgada, vamos a decirlo, y que la verdad, pues más que añadir, provoca problemas, ¿no? Y un ejemplo, y con esto cierro, un ejemplo que de los problemas de la desinformación y del sesgo, aquí en México particularmente, pues precisamente ha sido el movimiento antichino que pasó. Entonces, pues evitar un poco eso, ¿no? Porque sabemos que somos capaces, podemos hacerlo mejor, entonces en ese sentido iría mi comentario. Ahí tiene razón, hay una herencia muy importante que creo que tenemos que rescatar en ese de descubrir, Jorge, y tú que lo vives muy de cerca en Baja California, que hay un contacto particular por esa proximidad, incluso del vuelo directo con Mexicali, que tengo amigos chinos que viven acá en México y ya para facilitar, dicen, ¿de dónde eres? De Mexicali, ¿no? Que digamos que es la ciudad más china que tenemos en el país. Es importante rescatar, Eduardo, Daniel,
esos 300 años, hablando de principio a fin, en el que China junto con nosotros como Nueva España, fuimos la primera economía global, la primera moneda global, la primera lengua global del mundo. La segunda revolución alimentaria de China fue gracias al maíz, que llevaba precisamente el galeón de Manila. El Parián en la Ciudad de México fue un eje de comercio muy importante, y ese orgullo y esa eficiencia que desde Alaska hasta la Patagonia teníamos una misma legislación, una misma aduana, un mismo sistema de comercio que lo hacía tan eficiente y que permitió que la plata que salía desde nuestro territorio lograr esa prosperidad y esa abundancia que hubo en China. Si rescatamos esto, Jorge, ¿tú cómo ves a la comunidad y cómo se está sintiendo desde Baja California, que es tu especialidad, esa cercanía con el mundo chino, y qué tan rescatable la ves? Creo yo que nos hace falta avanzar más en estrechar la relación. Siento que desperdiciamos ese conocimiento y esa riqueza cultural que nos brindan y nos han dado desde hace décadas, que se dieron estos flujos migratorios de China hacia esta región. A pesar de que tenemos un esfuerzo diplomático con el consulado, siento que hacen falta estrechar los lazos y explotar esa relación, que pudiéramos potencializarla, ¿no? Uno de los objetivos de nosotros aquí desde la Universidad Autónoma de Baja California es precisamente eso: empezar a estrechar la relación y darle a conocer. Hay bastantes bajacalifornianos que no saben siquiera que tenemos esta comunidad tan fuerte de migrantes chinos que, bueno, ya se dicen ser mexicanos, ¿no? Incluso aquí nosotros tenemos bastantes alumnos de ascendencia china en la facultad. Por cierto, son bastante entregados y disciplinados, como una de sus características sociales, ¿no? Entonces yo creo que hemos desperdiciado esta riqueza cultural, y ojalá pudiéramos empezar a establecer vínculos más estrechos. A nosotros nos toca hacer esa labor desde la parte académica, pero creo yo que en los distintos frentes deberíamos de involucrarnos más con esta comunidad, aprovecharla y hacerla más nuestra para poder sacarle ese provecho y obtener esos beneficios que nos brindan los migrantes, que no siempre reconocemos, creo yo. Cometemos ese error, ¿no? De no valorar esa riqueza cultural, lingüística, que nos traen todos los migrantes a una región que, dicho sea de paso, se ha construido en base a la migración. Claro, desde California, la parte de Estados Unidos, acá la presencia china ha sido muy importante, pero para poder concretar este punto y pasar al siguiente, tú, Daniel, que estás en China, creo que, por lo que vemos, hay dos aristas importantes. Una es que ya tenemos un antecedente histórico en el que estábamos muy conectados y más comunicados de lo que nos imaginamos. Y justo lo que dice Eduardo, basta ver todo lo que tenemos en nuestro entorno, la cantidad de cosas afines, y no es tan difícil porque, no sé ustedes, me interesa mucho su opinión, pero estando yo allá, incluso con mis hijos, una vez me sorprendió que saliendo un domingo del cine, me sentí tan en casa que sí fue como un shock, de que dije, estoy del otro lado del mundo, pero me es muy familiar, a diferencia de estar en otras regiones, ¿no? Obviamente Norteamérica, Europa. Tú desde China, Daniel, ¿qué es lo que sientes que pueda hacer que esto facilite las cosas en esa final? Porque creo que hay, y me interesa mucho si estás de acuerdo o no, mucho interés también por lo que está pasando en el mundo hispano, y cada vez tenemos que despertarlo más nosotros desde este lado, lo que está pasando allá. ¿Crees que pueda haber de repente un clic que haga que esto sea más rápido y más ágil? Bueno, ciertamente creo que hay elementos coyunturales, me parece, que son como catalizadores para voltear por parte de China hacia América Latina. Ahora mismo un catalizador de eso es el Mundial. Argentina en la final.
O sea, aquí los chinos están locos, todos son amantes ahora de América Latina, les entusiasma mucho, o sea, les ha entusiasmado mucho la llegada de Argentina a la final. De hecho, yo creo que más que cualquier otro equipo que ha estado ahorita en la última fase, ¿no? Antes de esto también, por ejemplo, la música latina, que me parece, o podría decir que alcanza como un punto muy, muy, muy importante, es precisamente antes de la pandemia. Incluso hay una canción muy famosa de un cantante muy famoso, J. Joe, que precisamente se llama Mojito, aquí. Y es en la cual él mezcla los ritmos cubanos con una letra totalmente chino, todo es en chino, ¿sí? Entonces, en un momento en el que todavía, cuando yo llegué aquí hace ya algunos años, la canción que sonaba por mucho era Despacito. Entonces había chinos que no hablaban nada de español y bueno, estaban cantando Despacito en español, ¿no? El fútbol, etcétera. Yo creo que hay esos elementos culturales que por momentos también, como digo, se vuelven tendencia y se vuelven también catalizadores y que hacen que ellos volteen a ver más América Latina. Un elemento que también me parece muy importante es la literatura, que yo creo que acá hay mucho interés por ejemplo, por García Márquez, pero que también ahí hace mucha falta hablar de otros tantos escritores y tantas riquezas culturales que tenemos, ¿no? Carlos Fuentes, Vargas Llosa, por mencionar algunos, ¿no? Digo, Claro, no quiero claro, mencionar, claro. pero yo creo que hay temas que se vuelven coyunturales y que esos facilitan muchísimo más ese acercamiento. Sí, y creo que aquí viene algo interesante, Eduardo, para con lo que nos comenta Daniel desde tu investigación. Me voy a poner de pechito y voy a comentar algo muy burdo, pero para hacerlo ya interesante contigo, Eduardo. Prendiendo la televisión allá en las tardes en China y veía las telenovelas, no sabía hablar mandarín, no lo sé todavía, pero de verdad yo decía, esa es una telenovela mexicana, pero 100%, ¿no? O colombiana, en el que veía cómo actuaban el drama y decía, pues es Thalía, a mí no me engaña, ¿no? Es Angélica María, o la misma música, ¿no? Cuando las estás escuchando en la calle, decía, es un dramón de Yuri cantando. Entonces sí creo que hay mucha parte de esa afinidad. Y la pregunta, Eduardo, es, yo aprendí allá no a verme como mexicano, sino a vernos de esa parte de esa comunidad hispana que tuvimos ese comercio, como bien decías, encabezado por Perú y por México, lo que ahora es México. Y yo veo que también, si ves lo mismo que yo o difieres, yo entendí desde los amigos de allá que así como decimos todo lo que es asiático son chinos, no importa si son de Vietnam, de Singapur, decimos pues son chinos. Yo veo que ellos también dicen hacia acá, ahorita como decía Daniel, se emocionan con Argentina, pero para ellos todos somos hispanos, no ven tanto, creo yo, esa división artificial que tenemos y que tanto daño ha ocasionado a nuestro continente, que si logramos otra vez unirnos. ¿Y tú crees que China pueda facilitar, Eduardo, que la comunidad hispana nos volvamos a integrar para ser la potencia que estamos llamados a ser? Qué interesante planteamiento el que colocas, un poco complicado yo pienso de responder, porque justo esa línea de investigación la he tratado un poco. Ahí tenemos un par de trabajos precisamente sobre qué tanto China impacta en la gobernanza regional latinoamericana, en la integración latinoamericana. Y es que aquí el problema es un poco la asimetría de la información. Es decir, en China el primer instituto en estudios latinoamericanos por la Academia China de Ciencias Sociales se creó en la década de 1960 y el similar en América Latina se creó hasta 30 años después, más o menos, en Brasil, si no me equivoco. Entonces, China empezó a aprender de América Latina mucho antes de lo que nosotros empezamos a aprender sobre China. Entonces, ahí está un primer problema de la asimetría. Y un segundo problema es que China sabe muy bien lo que quiere de América Latina, pero nosotros no sabemos qué queremos de China, ¿no? Diferimos, o sea, ahí, y es que ahí es donde viene el problema que tú mencionas, es decir, por cuestiones ideológicas, por cuestiones geopolíticas, por lo que tú quieras, pero siempre hay una tendencia en América Latina a agruparse, o sea, más allá de la CELAC, por poner un caso de una mega agrupación regional,
que agruparse que en Mercosur, que en la Alianza, que en el ALBA o qué sé yo, y entonces todos estos reaccionan ante la presencia china. Y entonces se ve, por ejemplo, un poco cómo China marca el timón en las políticas regionales, es decir, sino latinoamericanas, y en América Latina solamente hay una reacción, y esta reacción empieza a ser desigual dependiendo del país del que estemos hablando, de manera que Sí. tenemos a una Argentina que acaba de firmar el memorándum de entendimiento para unirse a la Franja de la Ruta, y tenemos un México que, a pesar de que China sea su segundo socio comercial, no habla sobre unirse a la iniciativa de la Franja de la Ruta. Entonces, China puede ser probablemente un catalizador para la integración regional si logramos en América Latina definir primero políticas nacionales hacia China, una China Policy, y después a nivel regional. Pero eso es un reto enorme porque Sí, claro. se creó la CELAC y a duras penas están pudiendo con la CELAC misma, y ahora relacionarse con otro tipo con este actor, por ejemplo, pues es problemático porque China viene y dice, a ver, traigo dinero, quiero esto, y los países latinoamericanos como que apenas reaccionan, bueno, sí, bueno, no, y entonces un poquito complicado. Por eso decía que muy interesante, es una agenda de investigación abierta, pero es un poquito complicado, yo diría. Y también, Eduardo, pues es poco el tiempo, ¿no? Creo que estamos siendo muy exigentes en la inmediatez y queremos que esto, pues realmente tenemos, ¿qué te gusta? Exagerado 20 años, donde esto se ha dado de una manera más acelerada. Vamos a comentarlo ahorita con Jorge de regreso, nos vamos al único corte que vamos a tener el programa el día de hoy, presente por esta mesa. Vámonos al corte y regresamos contigo, Jorge, para acabar de este tema, de esa integración, cómo se pueda dar. Regresamos. Cuando escoges preparatoria, te enfrentas a la primera gran decisión para tu futuro. Por eso estudiar en la Prepa Internacional VM, con una educación de nivel internacional, te da más certeza de terminar la carrera que elijas. Prepa Internacional VM. Prepárate desde hoy para darle certeza a tu futura vida universitaria. Prepa Internacional VM. ¡Prepárate! Hola, soy Víctor Ladreda, director general de Weilai en China, y les invito a que me hagan llegar sus preguntas sobre China, su cultura, costumbres, actualidad o cualquier aspecto sobre el que tengan alguna inquietud. Envíen un vídeo corto con su pregunta a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla y estaré encantado de responder durante mi espacio semanal en China está de pie, aquí en VM Radio. Nos vemos muy pronto en China. Zai Qian. Tu ciudad, tu estado, tu país, tu mundo. En VM tenemos la certeza de que estudiar sin fronteras desarrolla todo tu potencial y una preparación de nivel internacional, accesible y que puedes cursar fácilmente desde tu casa o viajando te abre un mundo de oportunidades. Conoce nuestras alianzas con reconocidas instituciones para que obtengas un doble título. Kendall College School of Culinary Arts, especializada en la industria de la hospitalidad. Escuela Universitaria Real Madrid. Tu pase al mundo del deporte, marcas y medios de comunicación. National Louis University, una de las 25 mejores universidades en Estados Unidos. Nova Accademia di Bell'Arti, la academia privada más grande de Italia. Conoce nuestros programas y convéncete. Una educación de nivel internacional amplía tus oportunidades de trabajo a nivel global. VM, prepárate. Hola, soy Val y hoy te voy a hablar sobre Weilai. Somos un grupo de profesionales vinculados a China que ofrecemos experiencias de emprendimiento y aprendizaje del chino mandarín a través de una estructura académica personalizada y especializada. ¿Por qué aprender chino mandarín? El chino mandarín es uno de los idiomas más hablados del mundo. Esto genera que cada vez sea mayor la demanda de los profesionales que hablan este idioma. Sin importar tu edad, obtendrás grandes beneficios al aprenderlo, lograrás comunicarte con más personas y desarrollarás nuevas habilidades. Somos una escuela que cuenta con un equipo de profesores chinos nativos y expertos certificados, con una metodología especializada para hispanohablantes. Contamos con niveles desde nivel básico hasta nivel avanzado, enfocado en las diferentes áreas tales como empresarial, de turismo, certificaciones y académico para todas las edades. En Weilai tenemos un lema que es 没有学不了汉语的人. Así que no tengas miedo y atrévete a estudiar chino con nosotros.
大家欢迎来我们的汉语普通话学院学习汉语。A donde quieres llegar muchas veces no es un lugar, sino una meta. Tu meta. Y la única certeza para llegar a ese futuro es preparándote. ¿La solución? VM Go. Si necesitas un diplomado o certificado que te abra las puertas, Go. Si quieres aprender nuevas habilidades, Go. Si quieres dominar otro idioma, Go. Porque seguir aprendiendo nos mantiene adelante, siempre en movimiento. Conoce VM Global Opportunities, la plataforma de educación más innovadora. Y dale a tu futuro profesional más certeza. Bueno, pues ya de regreso. Esto se pone cada vez mejor. Sabía que con ustedes tres el análisis iba a poner por demás interesante. Vámonos a la segunda parte en estos 20 minutos que nos quedan. Jorge, si me permites pasarte el balón, precisamente sobre esa reflexión que hacíamos al final con Eduardo antes del corte. En los 300 años que marcamos la primera globalización entre China y el mundo hispano, lo que te decía, la primera moneda global, el primer idioma global, pues la tecnología pues era el galeón de Manila, ¿no? Era, pues entérate 3 meses después y de aquí que se lograba, pero aún así, bueno, fue una celeridad que los ganeles se fueron repletos de plata y eso logró quitar la inflación que había en China y esa prosperidad, esa revolución a través del maíz. Por eso es tan curioso que cuando vamos a China, pues están vendiendo los elotes y también es otra cosa de las cuestiones similares que tenemos. Con la tecnología que está viendo ahorita y esta celeridad, le decía yo a Eduardo, Jorge, pues que también es poco tiempo, porque ante esa hegemonía que tiene China y ese desmembramiento artificial que tenemos nosotros, ¿qué tanto esto puede ayudar a que empecemos otra vez a homologarnos? ¿Y qué tan rápido puede ser si con esa tecnología no se permitía y hoy tenemos esa tecnología? Tú que estás cerca de una comunidad china tan dinámica, ¿qué es lo que crees que pueda pasar en el resto de la década? Mira, yo siempre he observado que es mucho más difícil para nosotros debido a nuestra cercanía con Estados Unidos y la influencia que sigue ejerciendo, querrámoslo o no, en prácticamente todo el continente, el poder estrechar los lazos de una forma moderna con lo que sucede en China. Sin lugar a dudas, hemos tenido un crecimiento notorio en el apartado comercial, aunque no podemos escalar la relación, diría yo, con el país debido a tantos candados que tenemos, ¿no? Incluso en la propia renegociación del TEMEC, el impedimento para poder siquiera sentarte a negociar un posible acuerdo o tratado de libre comercio con China desde el apartado mexicano, eso ya te deja muy en claro que la relación no es sencilla en la modernidad para México con respecto a China. Sin duda, en los niveles más bajos, pues hay una intensa presencia de empresas chinas en la región, aquí en Baja California. El modelo maquilador sigue siendo la punta de lanza de la industrialización del noroeste de México. Y por tal motivo podemos nosotros observar cómo la relación es bastante fuerte y cada vez aporta un número mayor de millones de dólares en cuanto a la balanza comercial se refiere, pero en otro tipo de temas, por ejemplo, los proyectos de infraestructura
todas estas obras que promueve el nuevo megaproyecto de la Franja y la Ruta, creo yo que van a ser difíciles de concretarse en una región como México, específicamente aquí en Baja California, por esa injerencia y esa presencia tan notoria de Estados Unidos en nuestro país. Lamentablemente, no tenemos las condiciones que otras naciones de América sí tienen. Sobre todo yo observo desde la parte del sur, que se han vinculado de una manera más estrecha con China, dejando de lado un poco lo que Estados Unidos pueda decirles al respecto, ¿no? México no tiene esa libertad y lamentablemente esto nos va a llevar más tiempo de lo que a otras naciones del continente les pueda llevar. Sí, nos va a llevar más tiempo, estoy de acuerdo contigo, y vamos contigo, Daniel, porque fortaleciendo lo que dices, Jorge, hay una gran resistencia, pero así como hablamos de esa frase que me gusta mucho de Eduardo, esa hegemonía, ese unísono que tiene, y vuelvo a citar esta frase de Jason Lynch, que es un australiano que vive ahí en Shanghai, en su libro, que dice, un problema en China se divide entre 1.400 millones y una oportunidad se multiplica por 1.400 millones. Porque al tener esa directriz y ese liderazgo y esa constancia que les permite, por otro lado, Daniel, veo un Estados Unidos pues también con su propia crisis, muy desarticulado, ¿no? El fenómeno Trump, que se va a revivir el próximo año y va a tener crisis en 2024, y se habla de mucha desarticulación. ¿Tú cómo ves que si bien hay esa resistencia, pero en el caso de México, pues somos el país pues más poblado, con esa cercanía que también eso que nos afecta, que dice Jorge, pues también es una gran oportunidad para esa famosa frase del nearshoring, que ahora quieren venirse a poner aquí las fábricas, y esa constancia y esa paciencia, Daniel. ¿Tú cómo crees que sea la próxima, el resto de la década, y de hecho en miras al 2049, para esos 100 años que tiene ese plan tan específico? ¿Cuándo crees que puede haber ese punto de inflexión y cuál es tu perspectiva sobre esa integración? Bueno, pues aquí dos cuestiones quisiera plantear. La primera, como parte de mis trabajos, de mis investigaciones, yo he venido planteando que nos encontramos ya desde 2008 en un interregno hegemónico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la hegemonía estadounidense ha terminado, no termina con Trump. En realidad, el fin de la hegemonía lo vemos en la crisis de 2008, ¿sí? Y ahí se ha generado esto. Hice una pequeña contribución sobre esto en Foreign Affairs Latinoamérica. Pueden encontrar ahí mis aportaciones sobre el fin de la hegemonía estadounidense y también otro revertículo sobre el interregno hegemónico. Entonces, desde mi punto de vista, la hegemonía estadounidense ya tiene tiempo exactamente que ha terminado. Y nos encontramos en un vacío hegemónico, en un interregno hegemónico. ¿Cuál será la próxima hegemonía? No lo sabemos. Y en realidad, mi planteamiento es que en ese momento la crisis en el orden internacional que vemos actualmente responde precisamente a eso. En interregnos hegemónicos que tuvimos anteriormente, entre la transición entre Reino Unido y Estados Unidos, tuvimos un interregno hegemónico que fue de mucha competitividad. De hecho, le llaman hipercompetitividad en el sistema internacional. Cuando fue la transición de la hegemonía holandesa a la hegemonía británica, también hubo un interregno hegemónico con mucha hipercompetitividad, ¿sí? Es lo que estamos viviendo hoy. Es una transición que no es del próximo año. Esto no va a parar el próximo año. Los interregnos hegemónicos normalmente son de 20 años, 25 años, ¿sí? Ese interregno hegemónico continuará. Lo que hay que estudiar ahora es eso, son las características propias de este interregno hegemónico, ¿sí? Es cierto, China se posiciona como un actor muy relevante, como un peer competitor, algunos autores le llaman, pero lo que tenemos que analizar ahora es precisamente eso, las dinámicas que están surgiendo, las oportunidades, los desafíos
para todos los especialmente, bueno, en nuestro caso México y América Latina. Claro, claro. Y algo importante para mencionar, fortalecer lo que tú dices, pues curiosamente en esas ironías, esa crisis del 2008, pues ese 8 de importante en China, pues fue un año importante para ellos, ¿no? Con la Olimpiada y los cambios que representó. Creo que si pudiéramos ponerle alguna fecha a esa parteaguas, sería precisamente ese 2008 cuando empezó esa nueva temporada. Y digo curiosamente por ese 8 que es tan simbólico para los chinos. Sobre eso, Eduardo, con la visión que tú tienes de Asia, y creo que la manera correcta, si no corrígeme, de esa Eurasia, porque han querido separar lo que es esa parte de Europa con esa conexión que tienen, pero han estado sumamente vinculados. Si eso sumamos también lo que viene, que es la India, el motor que está haciendo Singapur, el fenómeno que va a ser Taiwán, ¿tú cómo ves ese pase que está teniendo? Y me gustó mucho, Daniel, que das un periodo de 25 años, pues podríamos decir que ya llevamos 14, 15, nos faltan 10. ¿Cómo ves, Eduardo, y ya el continente en general, todo ese mundo asiático, en ese nuevo cambio geopolítico? Sí, muchas gracias. Pues rápidamente yo coincido con Daniel en el asunto del cambio, ¿no? Entre hegemonías, este periodo en el que no hay aparente hegemonía, pero en el que sí hay definición de espacios para la acción política, es decir, se están redefiniendo las geopolíticas globales, y en este caso la iniciativa de la Franja de la Ruta, por poner un ejemplo, tiene el objetivo de definir un espacio para la acción directa de China, y ese espacio da la casualidad que es Eurasia, es decir, Eurasia se está resignificando en un sentido de que se aleja de la vieja Eurasia, dominada por Rusia, por la ex Unión Soviética, y surge una nueva gran Eurasia en el que a Europa se le intenta traer, o bueno, no traer, pero digamos conectar a mucho más profundidad a Asia, ¿no? Para darle un sentido a esta Eurasia, pero además amplificar el espacio, ¿no? Entonces, la iniciativa de la Franja de Ruta en un inicio tuvo este objetivo de conectar a la gran Eurasia, o sea, toda Eurasia, desde Laos, Camboya, Vietnam, hasta Portugal, o sea, una cosa así, ¿no? Gigantesca. Entonces, en ese sentido, pues, en Eurasia, ¿y cómo reacciona a eso? Hay países, el más claro ejemplo es Estados Unidos, en este asunto que menciona Daniel de la reacción ante el interregno hegemónico, que también están definiendo espacios de influencia para contrarrestar esa acción china. Cuando vemos la formulación de la estrategia del Indo-Pacífico, es el concepto geopolítico que busca contrarrestar la construcción del espacio en Eurasia que está siendo llevado a cabo por China. De manera que lo que estamos viendo precisamente es el incremento de las tensiones por la lucha en los espacios, en la influencia en los espacios, ¿no? Y lamentablemente países como los latinoamericanos o como los africanos incluso, ¿no? Que a lo mejor no tenemos gran cuota de poder internacional, nos vemos obligados a empezar a elegir bandos, porque ya se están definiendo estos bloques, bueno, no bloques así, Guerra Fría, pero sí zonas de influencia, vamos a mencionar. Equipos. Equipos, ajá, vamos a decirlo, ¿no? Bandos, ¿sí? Entonces, fue muy, muy simbólica la visita de Joe Biden a África recientemente, me parece que visitó o va a visitar. ¿Por qué? Porque China tiene una gran presencia ahí, ¿no? Y entonces Estados Unidos llega a ver qué puede sacar porque ya está un espacio africano muy, muy cooptado. Y entonces es lo que veo, ¿no? La definición de zonas de influencia, el incremento de tensiones, precisamente por este periodo que Daniel denomina el interregno. Claro. Y precisamente en ese periodo, Jorge, pues se está desestructurando y volviendo a estructurar de una nueva manera histórica lo que está pasando. Y lo que decía ahorita Eduardo, ese Tratado de Libre Comercio, prácticamente excepto una nación, con todo lo que es África, como se unió hace un par de años, lo que está pasando en todo lo que es Asia, cuando se reúne el G7 para hablar de guerra, de armamento, y se reúnen en Asia para hablar de prosperidad, de desarrollo, de inversión. Creo que aquí hay un punto importante, Jorge, porque no tenemos el tema de la disyuntiva, en particular tú que estás en la frontera
entre escoger entre uno u otro. O sea, podemos trabajar con ambos mundos de la mejor manera y salir beneficiados porque no estamos peleando con ninguno de ellos. Sobre esa expectativa y preparando tu cierre del programa de hoy, ¿cómo ves, Jorge, que estemos listos para tomar lo mejor de esos dos mundos? Porque no quiere decir que porque nos vayamos con China o con la India o con Asia en general o Eurasia, tengamos que abandonar Estados Unidos. Creo que ambos pueden convivir muy bien y creo que sería el primer ejemplo de que esto no es una guerra, no es una pelea, sino es una búsqueda de la prosperidad. Sobre eso, ¿tú qué opinas desde la frontera? Aquí hay que tomar en consideración los cambios que hemos estado viviendo estos años recientes con este fenómeno de la desglobalización y esta regionalización del mundo en estos pequeños bloques de poder que ejercen pues un liderazgo distinto unos con otros. Yo creo que es clave la definición de una política de relaciones exteriores desde el apartado mexicano distinta, Carlos. Necesitamos incluso una profesionalización en esos diplomáticos mexicanos que tengan una visión amplia de lo que está ocurriendo y sobre todo conozcan y estén atentos a estas tendencias que el mundo moderno está trazándonos muy, muy definidas. Es totalmente negativo desde mi punto de vista seguirte casando con esto que le llaman en ocasiones bandos, ¿no? Con el bando estadounidense, dejando de lado lo que puedas explotar, las relaciones que puedas plantear bajo principios distintos, porque acuérdense que la diplomacia china es muy diferente a la estadounidense y en ocasiones eso lo hemos dejado de lado. Tenemos bastantes oportunidades que poder aprovechar y creo yo que es fundamental que desde la óptica mexicana tengamos una estrategia definida conociendo la realidad del mundo en el que nos encontramos y sobre todo las tendencias de a dónde vamos. Porque si seguimos con una visión de hace 40 años, pues esto no nos va a funcionar. Yo creo que es fundamental el que empecemos a tener esa realidad y estos espacios como en el que estamos hoy en día abonan, creo yo, desde la óptica de la parte académica, si lo podemos llamar así, abonan a conocer la realidad del mundo en el que nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Claro, que es la gran oportunidad que tenemos de comunicar eso. Gracias, Jorge. Para prepararnos para el cierre en un par de minutos, les quiero hacer una pregunta a los tres, justo apoyándonos en lo que estás diciendo, Jorge. Tenemos un mundo en el que nos reestructuramos, nos estamos descubriendo, Daniel, como un mundo hispano con una afinidad de que somos más de 500 millones que hablamos el mismo idioma, con una afinidad cultural. ¿Qué nos puede esperar y qué debemos de prepararnos, sobre todo los jóvenes, que es a los que nos estamos enfocando, y hacer realmente esa conexión? ¿Qué puede esperar? ¿Qué le dirías a los jóvenes, Daniel, Eduardo, Jorge, que cada vez nos están escuchando más en el programa? ¿Qué hacer para el resto de la década, los próximos 7 años? ¿Cómo prepararse y acercarse a China como lo han hecho ustedes? ¿Y qué beneficios creen que les pueda esperar para esta generación que se está acercando a China? ¿Cómo los motivarían para que puedan hacer ese brinco y atreverse a hacer ese paso? Bueno, rápidamente, algo que he visto acá es el enorme nivel académico que están adquiriendo los jóvenes que, bueno, se preparan con idiomas, con estudios técnicos y profesionales. Y entonces, la primer gran invitación es el estudio. Yo creo que hay que ser perseverantes en eso. No necesariamente esto implica llenarse de títulos, sino ser creativos también en los estudios. Es decir, muchas veces diplomados, cursos de actualización, etcétera, pueden ayudar a ello. Pero al mismo tiempo, algo que he descubierto mucho es la esencia del ser latino aquí en China. Y la esencia de ser latino es también disfrutar, es también, sí, disfrutar de los momentos. ¿Sí? Y en ese sentido, yo creo que el gran reto para los jóvenes latinoamericanos es, sí,
disfrutar del momento, disfrutar de la vida, de la fiesta, de la rumba, como dicen los colombianos, de la pachanga, pero al mismo tiempo no descuidar ese futuro y apostar por el desarrollo profesional. A veces como joven es difícil equilibrar, pero alcanzarlo ello es la receta, yo creo, para ser un auténtico latino en China o en cualquier parte del mundo. Claro, claro. Y si me permites para cerrar tu punto, Daniel, es el ejemplo lo están poniendo ustedes tres precisamente, que es esa parte de jóvenes que se atreven a conocer y cómo se les ha abierto y cómo les ha cambiado el mundo, y esto pues digamos que apenas comienza. Sobre eso, Eduardo, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cómo ves el resto de la década? Sí, pues básicamente yo lo que invitaría a hacer es precisamente a hacer un esfuerzo para salir un poco de la zona de confort epistemológica en la que nos encontramos, es decir, no ver a Asia como algo extraño, ¿no? Sino como algo que es necesario conocer, acercarse, no solamente vía el idioma, que sin duda yo sugiero fuertemente que se aprenda, no necesariamente el chino, pero bueno, sí, principalmente porque es el idioma más hablado del mundo, sino otros idiomas asiáticos, pero también acercarse a la literatura, películas, series, ese tipo de cuestiones culturales, porque los chinos lo hacen y entonces de repente tienes embajadores que te citan a Octavio Paz, que te citan a Márquez, y no tienes embajadores latinoamericanos en China que puedan hacer lo mismo por el gran desconocimiento, y eso es algo que los chinos aprecian mucho, la cultura, el conocimiento cultural. Entonces, básicamente con eso yo finalizaría. Sí, sí, es esa cortesía, como decías, de preparar los cuerpos diplomáticos que mencionaba Jorge, que es fundamental. Y también aquí, Eduardo, viene algo importante, esa industria de los medios de comunicación que también está creando esa estructura, ¿no? En ese pase que estaba hablando Daniel. Si bien recuerdo, fue 2015 cuando Warcraft fue la primera película que superó por todos los números de la película de videojuego y superó por mucho a Hollywood. Entonces también ideológicamente lo que va a empezar a hacer los medios de comunicación, en especial el cine chino, creo que también ahí va a jugarse un papel muy importante. Pues ahorita preparamos el cierre. Jorge, ¿tú qué nos puedes decir al respecto para lo que resta de la década? Yo les recomiendo a los jóvenes siempre que tengo oportunidad de cultivarse a través del estudio, como lo mencionan los compañeros, y desarrollar esa visión amplia. Necesitamos personas con visión amplia y con un pensamiento crítico. Es fundamental este modelo dialéctico de no casarnos con una visión parcial de las cosas, sino tener esta amplitud que nos permita conocer estas culturas tan interesantes desde distintas aristas y estar siempre abiertos y receptivos a aprender y a aportarles también, porque somos también una fuente importante de riqueza cultural que les abonaría a ellos en lo particular. Y que es mucho más cercano de lo que parece, y una vez que te animas, creo que lo podemos hacer mucho mejor, Jorge. Así es. Pues bien, creo que hay mucho por hacer, mucho por descubrir. Creo que ustedes están tomando ese protagonismo y de nuevo los felicito por acercarnos China de esa manera. Creo que hay mucha oportunidad. Para cerrar ya los comentarios, que nos da un poco de tiempo, Daniel, ¿qué es lo que tú le podrías decir ahorita como esa gran oportunidad para despedir el año e iniciarlo del horizonte con esa apertura que se está haciendo ahorita ya de las fronteras de China? ¿Qué es lo que podemos esperar el próximo año ya en concreto en China para animarnos y para acercarnos a todos los jóvenes que están todavía dudosos de ir para allá? Bueno, yo soy muy optimista con el 2023. Después de 3 años del encierro, vamos, es decir, en el sentido de que China cerró las fronteras, no había visas para turistas, entonces no era posible ingresar si no eras residente o ciudadano del país. Entonces, soy muy optimista, confío en que se abrirán las fronteras y vamos, es un país pues que ahora que nuevamente se abre, hay que aprovecharlo, hay que visitarlo, hay enormes riquezas, enormes oportunidades también para los negocios, así que bueno, aquí los esperamos.
anímense sí. y vamos, que China, por ahí hay la intención, me parece, de que se abra una ruta directa a Shenzhen, no sé si Ciudad de México o Monterrey, pero seguramente China va a reestructurar sus líneas comerciales y yo creo que eso también permitirá y acercará más a México con China. El primer paso es eso, es conocernos mutuamente, visitar aquí, que los chinos también nos visiten en México. Atreverse. Para luego de ahí, exactamente, Sí. explorar más posibilidades. Mucho que hacer y eso nos emociona. Eduardo, ¿qué nos puedes decir para el cierre? No, pues reiterar la invitación a acercarse a China, ¿no? Tratando de informarse de voces que pues tengan un poco de sentido en el camino de que pues se han formado, nos hemos dedicado a esto, ¿no? Porque también lamentablemente parte del problema de la desinformación es la proliferación de opiniones sobre China sin mucho argumento y entonces habría que pues también un poco aprender a, ¿cómo se dice?, a distinguir o a discriminar entre esa información que luego de repente hay ser más selectivos. mucho ruido, ajá, y ser más selectivos, porque pues eso lamentablemente puede abonar a la desinformación. Entonces invitarles a acercarse, consultar los esfuerzos que ya se están haciendo como este programa y como muchos otros, ¿no? Nada más sería eso. ¿Dónde te podemos seguir, Eduardo? Porque me gustan mucho tus cápsulas, cómo te pueden encontrar en las diferentes redes. Bueno, pues yo estoy haciendo lo propio también, un esfuerzo a lo mejor humilde, pero que tiene este objetivo, ¿no? De tratar de brindar información. Me pueden encontrar pues, en TikTok con mi nombre, Eduardo Tsilia Pango, y también pues en redes sociales, sobre todo invitarles a consultar la red del Grupo de Estudios sobre Eurasia, donde precisamente tenemos un poco la intención de hacer eso. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, así, Grupos de Estudios sobre Eurasia. Muy bien. Pues seguro se lo recomiendo mucho porque a mí me ilumina Eduardo cada semana con todos sus comentarios. Jorge, ¿qué nos puedes decir para el cierre? Que sigan estudiando y explorando a China y al mundo en general, que no se cierren a nuestra zona de confort, ¿no? Y salgamos de ella, que nos preparemos para visitar en esta apertura que ya está manifestando el gobierno chino, pues a ese país tan interesante y tan rico como lo es China, aprovechando la relación que tenemos en estas aerolíneas y la presencia que hay desde México hacia allá. Así es, vamos a fortalecerlo. Pues de verdad, muchas gracias por su tiempo, por sumar a este trabajo. Les mando un abrazo hasta China, Ciudad de México y Baja California. Y a nombre de Alberto, que está en producción en Lomas Verdes, de Jesús, Ángel, Noeli, que están aquí en la producción, pues gracias porque hicimos un gran cierre este año y pues mucho que hacer para el cierre de la segunda temporada y la tercera temporada, que ya les avisaremos con tiempo. De verdad, muchas gracias por su tiempo y un abrazo. Cuídense. Muchas gracias. Que estén bien. Listo, pues gracias a todos por este año. Nos vemos el próximo, comenzamos la segunda semana de enero y bueno, seguramente tendremos grandes avances en estas 3 semanas de lo que está pasando en China y cómo nos esperan grandes cambios en nuestra vida para el 2023. Hasta el año que entra. Muchas gracias. Una producción de VM Radio.